podemos agregar que la sociedad es un sistema complejo cuyas diversas partes funcionan conjuntamente para generar estabilidad y solidaridad. Básicamente, ¿qué van a proponer estos autores? Que la sociedad funcionaba, entre comillas, era una suma de diversas partes y que cada una de ellas funcionaba y de esa forma se llegaba, como dice allí, a una estabilidad, a un buen comportamiento. Piensen en, por ejemplo, un auto, una moto, que para funcionar bien, de manera correcta, necesita que todas sus partes, todas sus piezas estén de manera correcta, ¿no? Funcionen, ok, ¿no? Que estén bien. Porque bueno, si una de ellas no está funcionando, falla, obviamente el funcionar de la sociedad no va a ser el mismo. Entonces va por ahí la idea esta de los funcionalistas o de esta teoría, que era necesario que todas las partes que componen una sociedad, las familias, la religión, la política, la economía, las minorías, piensen en cualquier tipo de grupo que se les ocurra, debían estar o funcionar en correcta armonía, ¿no? Las sociedades se asemejaban a un motor, o también vamos a ver que tomaron mucho en cuenta el cuerpo humano, el funcionamiento del cuerpo humano. Porque obviamente nosotros para estar bien de salud tenemos que tener, estar bien de los pulmones, bien del corazón, una buena alimentación, ningún hueso roto, etcétera, ¿no? Entonces, si todas estas partes del cuerpo que funcionan de manera correcta, nosotros vamos a gozar de una muy buena salud, vamos a vivir bien. Bueno, lo mismo se aplicaba para las sociedades. Si todas las partes que componen una sociedad funcionan de manera correcta, están a gusto, presentan una relación entre ellas, no hay ningún tipo de conflicto, entonces las sociedades van a estar o van a presentar estabilidad allí y solidaridad, como dice. Esta teoría está muy relacionada, como les dije, a lo que habíamos visto sobre, o que proponían Durkheim y Marx, a esta idea de que las sociedades son una estructura, ¿no? Algo amplio, algo macro, y que condicionan a los individuos. Los funcionalistas van por ese mismo camino, ¿no? Para que algo funcione, esta estructura grande que es una sociedad, piensen en la sociedad argentina, en la sociedad chaqueña, en la sociedad de Fontana. Es algo grande, ¿no? Tiene que estar funcionando de manera correcta para que haya una estabilidad, ¿no? Cada vez que hay algún conflicto, se rompe, se interrumpe esa estabilidad, hay una serie de cambios y después regresamos a la misma situación. Eso sería por ahí una primera definición, si tenemos que hablar de funcionalismo. Ya la palabra misma, el concepto les va a decir que si estamos hablando de funcionalismo, los autores apuntan a explicar el funcionamiento de las sociedades, que éstas funcionen, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que las sociedades no son ningún tipo de, ni un motor, ni una persona, ni nada, pero bueno. Como les dije, fíjense este último punto, según esta teoría, nuestras vidas están guiadas por una estructura social, por una sociedad mucho más grande que nosotros, la cual nos impone, podríamos decir, algunas pautas de comportamiento. Por eso es que les digo que esta corriente o esta idea está muy relacionada a lo que nosotros ya habíamos visto. ¿Quién fue la primera persona que habló de funcionalismo, de que todas las partes de una sociedad funcionan como un todo integrado, como un cuerpo, como un motor? Un antropólogo inglés llamado Bronislaw Malinowski. Malinowski va a ser el primero de las personas que vamos a ver. También el funcionalismo toma los aportes de este señor, Herbert Spencer, que fue él justamente quien aportó esta idea de que el estudio de la sociedad puede ser comparado con el estudio del cuerpo humano, ¿no?
como dice acá bien explicado, las partes estructurales del cuerpo humano, esqueleto, músculos, órganos, son elementos que, bueno, contribuyen a que nosotros vivamos. De la misma manera, razonaba este señor, pasaría con las sociedades. Todas las partes que componen una sociedad están relacionadas entre ellas, buscan contribuir al correcto funcionamiento, a que haya estabilidad, a que haya solidaridad, a que no haya conflictos, a que no nos andemos matándonos por las calles, básicamente, ¿no? Ya sabemos que, porque no es nada nuevo lo que le voy a decir, ante algún tipo de conflicto político, económico, social, religioso, cultural, la gente está, una parte de la sociedad tiene un malestar general, sale a las calles a marchar o lo hace a través de alguna huelga, se manifiesta, ¿no? Pero para estos autores, si todas esas partes colaboran, cooperan entre sí, se relacionan entre sí, las sociedades van a tener o van a presentar un funcionamiento de manera correcta, ¿no? Así que bueno, estas son algunas de las características más importantes que tiene esta corriente del funcionalismo. Ya ustedes cuando lo lean van a ver algunas más, pero mi idea es que por ahí quede un poco en claro. Fíjense que esta teoría tuvo mucha vigencia, fue probablemente una de las más importantes del siglo XX, al menos hasta los años 1970, estaba en vigencia, estaba bien vista, sobre todo en los Estados Unidos. Vamos a ver ahora un par de autores norteamericanos que también hicieron su aporte. Después el funcionalismo fue entrando en decadencia, ya vamos a ver por qué. Me gustaría ahora analizar estos dos autores. Vamos a ir primero con este señor, con Talcott Parsons, porque su aporte es muy interesante, muy importante para seguir explicando esta idea de funcionalismo. Fíjense que este señor publicó, sociólogo él norteamericano, en el año 1951, él ya había vivido en la Segunda Guerra Mundial, primero el ascenso de Hitler, de Mussolini, la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima, ya estaba empezando a gestarse la Guerra Fría, estaba en un mundo totalmente cambiante. Publicó su obra llamada Sistema Social, en la cual él intentó integrar distintas escuelas sociológicas, las que ya habíamos visto, y sumar los aportes de otras ciencias como la psicología o la antropología. Bien. ¿Qué quiero que quede bien en claro acá y que seguramente van a decir, así que ahí bien? Fíjense que seguramente habrán escuchado en la escuela, en esta carrera que empezaron o en otra que hayan hecho, en la tele, en las noticias, en la radio, el diario, donde sea, que muchas veces se habla de el sistema político, el sistema económico está en decadencia, no funciona, o sí, el sistema cultural, todo ese tipo de ejemplos, ¿no? Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué es un sistema? Porque es un concepto que se lo aplica en la biología, en la política, en la informática. O sea, la palabra sistema tiene muchos significados, ¿no? Bueno, a la hora de hablar de sistemas sociales, sistemas políticos, sistemas económicos, va a estar muy relacionado a lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque va a ser este señor en esta obra, donde él dice que las ciencias sociales tomaron este concepto, el concepto de sistema, para aplicarlo al estudio de la sociedad. ¿No? O sea, en principio, en teoría, que un sistema es un concepto que está relacionado a la biología y a la medicina, como dice allí, y hablamos de sistema inmunológico, sistema respiratorio, sistema digestivo, son conceptos de la medicina. Ahora bien, fíjense, piensen,
estos autores, la sociología, ¿qué hizo? Tomó ese concepto. Recuerden que el funcionalismo, ¿qué decía? Que para explicar las sociedades, o que las sociedades funcionaban como el cuerpo humano, ¿no? Que todas las partes estaban en relación, en armonía entre sí para un correcto funcionamiento. Entonces, basándose en esta idea, en este ejemplo que ellos toman del cuerpo humano, van a adoptar, van a apropiarse de este concepto, del concepto de sistema, y lo van a aplicar al estudio de la sociedad. De ahí que hablamos de sistemas sociales, sistemas culturales, sistemas políticos. Le debemos a la sociología y a esta hora el hecho de que podamos hablar, usemos un término, fíjense, un concepto que es propio de la medicina, lo aplicamos al estudio de la sociedad, ¿no? Siguiendo esta idea de que las sociedades o el sistema social, como dice Parson, se encuentran relacionados unos con el otro. Una teoría o un descubrimiento maravilloso desde el punto de vista científico, porque fíjense cómo adoptaron o redactaron una teoría para explicar la sociología. Así que fíjense, esto es un poco más como para, lo van a leer también, pero como para reforzar esta idea. Decía él que los científicos sociales entienden a la vida social de las personas como un organismo, como un cuerpo, en el que cada parte cumple una función, que es lo que estamos viendo. Es imposible que si una de estas partes funciona mal, la armonía y la estabilidad sea total, ¿no? Tienen que estar siempre en relación y en estabilidad, ¿no? Fíjense cómo estamos viendo un concepto nuevo, pero que también no es desconocido, ¿no? Porque esta idea de una estructura, de analizar una sociedad como algo amplio, como algo macro, como algo que además condiciona a los individuos, ya nosotros lo habíamos visto, que Durkheim y Marx, a su modo, hablaban de lo mismo, ¿no? Que las sociedades condicionaban a las personas. Así que bueno, por ahí esto es la idea principal de Parson y parte del funcionalismo. Siempre tengan en cuenta estos conceptos de sistema, de funcionar como un todo, ¿no? De que para un correcto funcionamiento y equilibrio de las sociedades es necesario que las diversas partes que la componen estén en relación y en correcta armonía, ¿no? Obviamente que ellos no quieren decir que no hay conflictos, porque obviamente en toda sociedad los hay, pero que bueno, una vez resuelto alguno de estos temas, algunos de estos problemas que puedan surgir, volvería la sociedad a armonizarse, ¿no? A estar estable. Este sería el aporte más importante que hizo este señor, Parson.